Hola, Javier Valenzuela, bienvenido a Salud es Más, ¿qué tal? Muchas gracias, aquí estamos. Gracias por invitarme. Pues vamos a presentarte primero. Eres médico, especialista en cirugía plástica y reparadora, formado en el Hospital Regional y diriges ahora mismo el Instituto de Cirugía Plástica y Dermatológica Valenzuela Cavagliani. Lo he dicho bien, ¿no? Correcto, sí. Bueno, pues vamos a hablar de cirugía plástica y reparadora, que es algo de lo que se practica mucho o que se consume mucho, pero de lo que se habla poco, y me gustaría que nos centráramos en una parte de la cirugía plástica y reparadora, que es la cirugía genital, y que nos contaras un poco qué es la cirugía genital y cómo ha evolucionado el número de intervenciones que se hacen en los últimos años en Málaga o en España. Pues yo creo que es la parte de la cirugía plástica y de la ginecología que más está creciendo, sobre todo porque al principio pues la gente lo tenía un poco en plan tabú, ¿no? Eran zonas más íntimas, no querían manifestarlo mucho, pero poco a poco, a través de las redes sociales, por gente famosa que también lo ha ido manifestando, pues ha conseguido que la parte de la cirugía íntima, tanto masculina como femenina, nosotros a lo que más nos dedicamos es a la cirugía femenina, pero ha ido creciendo en los últimos años. Prácticamente lleva un ritmo de crecimiento de un 2 o un 3% anual cada año, es decir, que es una cirugía que se está acercando ya a otro tipo de cirugías más demandadas en la calle, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, ese 2 o 3%, ¿qué volumen de operaciones practicáis? O no sé si manejáis cifras de las que se pueden hacer en Málaga o las que practicáis vosotros. Bueno, normalmente aproximadamente viene a ser, pues eso, en torno a un 10 o un 12% de las intervenciones de cirugía estética en la privada suele ser cirugía genital. La mayoría suele ser reducciones de labios menores, pero también empiezan ya cada vez más a consumir pues rejuvenecimiento de la zona anal, de la zona genital, rejuvenecimiento vaginal, pacientes que vienen de fuera también para reconstruirse el himen o para tener a lo mejor una mejor sensación en la parte del clítoris. Todo eso es lo que está aumentando ahora mismo mucho. Bueno, ¿cómo afecta el paso del tiempo o los partos o la etapa de la menopausia al aparato genital de la mujer y qué se puede encontrar en cada momento que le lleve a requerir una cirugía genital? Bueno, en realidad es muy diferente cuando tenemos un parto natural a cuando tenemos una cesárea, ¿no? Es verdad que el traumatismo de la salida de la cabeza del feto a través del canal vaginal pues suele destrozar bastante a las mujeres, o por lo menos provocarle bastante daños internos que con el paso del tiempo pues hace que a lo mejor se le escape la orina o que puedan tener más ensanchamiento en la parte de la vagina y que tengan problemas a la hora de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, muchas pacientes después de los partos pues no se quedan bien y entonces van buscando soluciones, pues empiezan a veces con el ginecólogo, otras veces con el urólogo, dependiendo un poco de cuál es la patología que... Al final tenemos una vía común que es conseguir pues estrechar la vagina y conseguir a la vez un rejuvenecimiento de la zona, ¿no? O sea que al principio empieza como un problema más o menos funcional y acaba siendo también funcional y estético. Sí, o sea que los partos les afectan y la menopausia también puede afectar a esa sensación de holgura o de una vagina más amplia. Tienen síntomas diferentes porque a veces cuando llega la menopausia pues se produce una atrofia de los tejidos, entonces hay una sequedad, hay una disfunción, al final hay una disconformidad cuando las mujeres tienen relaciones. Eso también es un motivo de consulta frecuente, a ver qué opciones tenemos de mejorar toda la zona para poder mejorar la calidad de las relaciones también. ¿Se puede hacer también rejuvenecimiento de la zona genital a través de la medicina estética o todo lo hacen los cirujanos plásticos o reparadores? Cuéntanos un poco qué casos son en qué casos está indicada la medicina estética y en qué casos ya tienen que recurrir a la cirugía plástica. Bueno, en realidad la mayoría de las cosas empiezan como medicina estética, es decir, que en la consulta se plantean pues tratamientos con láser, tratamientos con PRP, que es plasma rico en plaqueta, tratamientos incluso a veces con algún tipo de hidratación diferente, ¿no? Son pocos los casos que acaban... Esos tratamientos, perdona que son de estás medicina hablando, estética. Son de medicina estética y son pues para que la vagina recupere una forma más juvenil, digamos, o recupere su forma original, ¿no? Bueno, normalmente, por ejemplo, el láser lo usamos en consulta para poder estrechar las paredes de la vagina, para que haya una mayor contracción y al final
a la hora de la penetración pues tenga una sensación más placentera. Podemos hidratar también las paredes, podemos modificar toda la estructura, darle más vitalidad un poco a la zona, y todo eso sí que iría dentro del ámbito de la medicina estética, ¿no? Las pacientes acaban demandando cirugía cuando pues, se le escapa la orina, cuando a lo mejor los labios son lo suficientemente grandes como para que le abulte mucho con la ropa interior, o se los pillan haciendo ejercicio, o les molesta durante el coito. O sea, ese es el tipo de pacientes que acaba en cirugía. También a lo mejor pacientes más mayores que tienen un poquito de atrofia en los labios mayores, pues quieren rellenárselo para tener un aspecto más juvenil, pero la mayoría de las cosas se solucionan en consulta con medicina estética, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que cuando ya la medicina estética llega a un punto en el que el número de sesiones o lo que va buscando la paciente pues no es lo que conseguimos, sí que nos planteamos un poquito la cirugía, ¿no? Es decir, que si busca unos cambios más importantes, sutiles, si son sutiles, se pueden conseguir a lo mejor con medicina estética, pero claro. Si los cambios ya son más importantes o tienen más molestias físicas, tendríamos que recurrir a la cirugía plástica y reparadora, que por ejemplo, hablabas ahora de la reducción de labios vaginales, eso tendría que ser la cirugía plástica, eso no se puede hacer mediante la estética, ¿no? La verdad es que ahora mismo la parte de la zona genital es un territorio un poco que abarca pues, desde los ginecólogos hasta los urólogos también, porque a veces la paciente, el punto de entrada es al urólogo o al cirujano general porque consulta por una disfunción del suelo pélvico, o directamente al cirujano plástico porque piensa que es estética lo que va buscando directamente, ¿no? Es decir, que ahora mismo tenemos un campo bastante grande de diferentes especialidades en las que podemos conseguir pues, una integración, ¿no? Una colaboración entre todos para conseguir que al final la funcionalidad pues mejore y sea lo suficientemente buena, y la estética también consigamos un alto resultado, ¿no? Y en el caso de la reducción de labios, cuéntanos cómo es la operación, si está indicada, hablabas antes de para mujeres que a lo mejor han tenido una hipertrofia o una atrofia. Sí, una hipertrofia. Una hipertrofia y que pues, quiere que recuperen su forma original. No sé si hay también casos de asimetría o casos que vienen pues, así de nacimiento. ¿Y en qué consiste la operación? Bueno, en realidad el aparato genital es muy variable en cada paciente, es decir, hay tantos como personas, ¿no? Entonces, al final lo que intentamos es siempre ocultar pues, los labios menores que suelen sobresalir, a veces son asimétricos, otras veces son hipertróficos, otras veces tienen forma anómala o alguna forma rara. Entonces, intentamos ocultarlo dentro de los labios mayores, ¿no? Hay dos técnicas básicas que permiten una recuperación bastante rápida de las pacientes, a veces lo que llamamos pues, la resección en cuña, que es un poquito lo más estético porque deja una cicatriz oculta, prácticamente invisible, y luego lo que se ha puesto más de moda, que es el look Barbie, que se llama, que es la resección longitudinal, horizontal, que es un poco lo que pusieron de moda la gente más famosa, sobre todo la gente más famosa de Estados Unidos, ¿no? Eso se puso de moda hace 2 o 3 años porque permitía pues, que la zona genital al final se quedara muy chiquitita, muy delgadita, muy oculta y con una funcionalidad buena también, ¿no? Estéticamente dejan 2 tipos de cicatrices diferentes que tendremos que cuidar, pero al final el resultado visible es muy agradable. Y, por ejemplo, el hecho de que ahora sea más habitual la depilación láser integral en la zona vaginal y la proliferación de las películas porno en las que las mujeres aparecen completamente depiladas, ¿hace que también se fijen más en esta zona de los labios? ¿O? Bueno, aparte de eso también lo que ha hecho ha sido aumentar un poco la parte del rejuvenecimiento y del blanqueamiento vulvar y anal, es decir, eso ha contribuido para aumentar también el número de tratamientos que hacemos en las consultas, porque las pacientes quieren tener a veces cierto aspecto en la zona genital pues porque han visto en películas porno, han visto a lo mejor en revistas más eróticas o simplemente porque ya es prácticamente en todos los medios publicitarios es mucho más frecuente ver cosas de cirugía genital que antes estaba un poquito más ocultas, ¿no? Entonces, esos temas también se pueden hacer en consulta pues con los diferentes láser y con los diferentes tratamientos y es otro de los tratamientos que van aumentando más frecuentemente ahora en consulta, ¿no? La operación es una operación sencilla, como es el posoperatorio y la recuperación, y qué cosas hay que tener en cuenta antes y después de someterse a una intervención de este tipo. Bueno, en realidad una intervención que se suele hacer con anestesia local y un poquito de sedación para que la paciente tenga un cierto grado de confort.
Nosotros habitualmente lo hacemos todo en quirófano, pero es verdad que se puede hacer en quirófano ambulatorio, es decir, en régimen de hospital de día, los pacientes se pueden marchar luego a casa. El primer y el segundo día hay que tener un poquito de más cuidado con tener menos movilidad, ponerse frío en la zona, tomarse algún analgésico y algún antiinflamatorio para estar un poquito más agradable, pero es una cirugía que permite a las pacientes incorporarse a una vida activa en 2 o 3 días sin ningún tipo de problema, con ciertas molestias. Hay que tener muy buena higiene, pero al final no es un episodio quirúrgico que interrumpa la vida habitual de una paciente, no es como otro tipo de cirugía que tienes que limitar pues el coger peso, el hacer esfuerzo. Es cierto que durante el tiempo de cicatrización pues las pacientes tienen que tener buena higiene, no tener relaciones sexuales y luego pues no hacer ejercicio físico, ¿no? Si al final consiguen seguir un poco el protocolo que le demos, es una cirugía bastante de rápida recuperación y muy agradable. Pero, por ejemplo, si quieren ir a trabajar y no hacen un trabajo físico, eso se puede hacer tranquilamente sin necesidad de una baja, ¿no? Para hacernos una idea de la recuperación. Normalmente las pacientes no cogen baja. Es un poco molesto porque a la hora del apoyo en un asiento, en un trabajo administrativo, en cualquier trabajo que esté muchas horas sentada, pues al final genera un poquito de disconfort. Pero normalmente las pacientes no pillan baja en este tipo de cirugía. Vamos, que se puede seguir haciendo una vida más o menos normal sí. Con un reposo relativo, ¿no? El reposo inicial lo hacemos en las primeras 24 horas en casa, un poquito para que no haya mucha inflamación, y a partir de ahí uno puede hacer vida un poquito molesto, pero más o menos normal. Háblame un poco de la vaginoplastia, en qué consiste, si se suele demandar más después de los partos, pues porque las relaciones sexuales no tienen las mismas sensaciones que tenían antes. Cuéntame en qué consiste también la operación y cómo es la recuperación. Pues tenemos en realidad 3 tipos de vaginoplastia, ¿no? Una sería la vaginoplastia no quirúrgica, que es la que comentábamos antes, un poco conseguir estrechar el canal vaginal para mejorar las relaciones. En consulta con diferente aparatología. Luego tenemos la vaginoplastia. ¿Y esos resultados de esa vaginoplastia estética son duraderos o hay que repetir las sesiones cada cierto tiempo? La de consulta hay que hacerlo cada cierto tiempo porque al final es un tratamiento que se cronifica, entre comillas, para mantener los resultados. La quirúrgica es más definitiva. O sea, igualmente lo que vamos a intentar es conseguir que toda la parte de la entrada de la vagina, pues al final consigamos estrecharla, que el suelo pélvico consigamos modificarlo. Y luego tenemos un tercer tipo de vaginoplastia, que es la que hacemos en la cirugía de reasignación de sexo, ¿no? Cuando hacemos cambio de sexo de hombre a mujer, pues también tenemos que hacer una vaginoplastia, tenemos que conformar una nueva vagina a partir de los tejidos previos del pene, los testículos y el escroto y todo. ¿Y la cirugía es más o menos como la anterior en cuanto al tiempo de recuperación y a la dificultad? Ahí ya sí que no. O sea, ahí necesita un periodo de más reposo, sobre todo, no reposo, el reposo es relativo, uno puede seguir haciendo vida normal, pero sí que hay que limitar mucho más la actividad sexual y el deporte, prácticamente estamos hablando en torno a 3-4 semanas, a veces incluso 6, es decir, que es más limitante para cierta vida habitual, no para la vida laboral común. Pero la vaginoplastia en realidad es una técnica quirúrgica un poquito más complicada. La parte de consulta pues no lleva prácticamente reposo ni recuperación ninguna, porque los pacientes vienen, se hacen sus tratamientos y se van a casa y hacen vida normal, ¿no? Pero la parte quirúrgica sí que necesita 3-4 semanas de limitar ciertas actividades, ¿no? Y en cuanto a demanda, puede estar igual, más o menos, en el número de intervenciones que practicáis, me refiero, que a la reducción de labios, ¿o? No, lo que más hacemos es la reducción de labios, pero porque es una cirugía rápida, es una cirugía indolora, es una cirugía que no te limita prácticamente para nada. Es una cirugía que está muy de moda, entre comillas, que además te permite usar pues cada vez ropa interior más pequeña. Claro, al final es mucho más fácil de sacar adelante ese tipo de cirugías porque lo piden mucho más pacientes que una cirugía un poquito más estructurada como es la vaginoplastia, que tiene más indicaciones un poco concretas. La gente viene, al final se operan porque de verdad tienen ya ciertos problemas o bien de escape de orina, o bien de que no tienen ningún tipo de sensación en las relaciones ¿Y sexuales, qué pueden esperar, ¿no?, después de una vaginoplastia en sus relaciones sexuales? Bueno, pues hay de todo, porque a veces tenemos como un 50% de casos de éxito, en lo que de verdad sí conseguimos una contracción y un cierre y al final las pacientes tienen una buena sensación, y el otro 50% las pacientes nos comentan que prácticamente están igual. No igual, quizás un poco mejor, pero no es lo que esperaban, ¿no? Entonces es una cirugía que no se hace mucho, sobre todo por eso, porque implica que las pacientes sepan un poco qué queremos conseguir y lo que podemos conseguir. A veces los tejidos no dan para más, ¿no?
mantenerse sexualmente activa en este caso, ¿contribuye a prevenir que haya esa atrofia vaginal o no tiene nada que ver y es una cuestión...? Bueno, para la atrofia vaginal no, es decir, que para la contracción del suelo pélvico y todo eso sí, pero la atrofia vaginal al final no depende mucho tampoco de la actividad ni sexual, ni deportiva, ni cómo se cuide. Muchas veces depende un poco de la evolución de los tejidos, ¿no?, con el tiempo. O sea, que es más una cuestión genética y lo que le toque a cada uno, ¿no? Bueno, es una mezcla de todo, es que al final es como todo, ¿no? Uno se conserva más joven, más sano, pues si hace deporte, come bien, tiene buena hidratación, se cuida, y gente envejece mucho más rápido si al final no lo hace, ¿no? Y me gustaría que habláramos un poco de la himenoplastia, de la reconstrucción del himen, que no sé si lo hacéis mucho, pero es algo que también hacéis. Cuéntanos un poco el perfil de mujeres que se someten a este... Pues esto sí que ha cambiado, ¿eh? Esto sí que ha cambiado mucho, porque al principio, hace 4, 5, 6 años, era como un tema tabú, ¿no? La gente venía a la consulta con miedo, consultaban conmigo, por ejemplo, en la consulta y no sabían ni siquiera cómo expresarse al principio, era como, ¿cómo planteo yo esto?, ¿no? A veces venían solas las pacientes, otras veces con las madres. Es verdad que como las técnicas diferentes para reconstruir el himen, pues ninguna, hay tantas técnicas distintas porque ninguna es una técnica totalmente favorable, pues tenemos que seleccionar muy bien a las pacientes, ¿no? Ha ido creciendo un poco porque también se empezó a poner de moda hace 2 o 3 años el tema de voy a ofrecerle la virginidad otra vez a mi pareja, ¿no? Entonces, claro, muchas pacientes, pues a veces son pacientes de algún tipo de etnia, algún tipo de raza, que sí que necesitan en el aspecto sociocultural, pues justificar un poco que son vírgenes, pero también es cierto que no tenemos seguimiento de esas pacientes, es decir, normalmente, igual que las pacientes de otro tipo de cirugía, se operan, vienen a sus revisiones, siguen un poco una continuidad, las pacientes que vienen para hacerse una reconstrucción del himen no vuelven más. Entonces no tenemos claro realmente si esas pacientes han ido bien, si ha funcionado para lo que necesitaban esa reconstrucción del himen. Porque lo que necesitan es que su a pareja... veces solo para el momento y ya está. Su pareja piense o piense que son vírgenes. Que son vírgenes, y ya ¿no? está, claro. Entonces, pues normalmente suelen ser, pues eso, chicas árabes, chicas marroquíes, a veces de etnia gitana también, por ejemplo. Entonces, pero ya cada vez más, pues vienen más pacientes que te plantean la posibilidad, es posible, he tenido 3 hijos, pero ahora tengo una pareja nueva. Bueno, pues es cuestión de... Y plantea un dilema moral, ¿no? Hacer ese tipo de intervención y pensar, bueno, no sé, ¿esto es un engaño o es una ayuda a mujeres que están que viven en una cultura muy machista o ultra religiosa? Bueno, es cierto que por muy bien que quede la cirugía, cualquier cirujano de cualquier especialidad más o menos experto es capaz de saber que al final ha sido un engaño, ¿no? Lo que pasa es que sí, sus parejas no son cirujanos en general. Claro, sí, pero bueno, algún caso hemos tenido que sobre todo me acuerdo de una familia que quiso certificar con otro ginecólogo que su hija era virgen de verdad, ¿no? Porque algo sospechaban que había acudido al cirujano plástico. Entonces, claro... a un cirujano no, o sea, a un ginecólogo no le engañan con la reconstrucción. No. ¿Y qué volumen de himenoplastias? Nosotros solemos tener una cada 3 meses o algo así, no suele ser muy habitual. No es algo frecuente, pero bueno, que lo hacéis. Y además últimamente son siempre pacientes pues, extranjeras. Es raro que... Hubo un tiempo que sí se puso de moda y entonces la gente consultaba, pero no acababan operándose, porque también le tienes que contar la realidad un poco de la cirugía. Pues esto es para un momento puntual y además no tiene por qué funcionarte. ¿Sabes? Que muchas veces... ¿Funcionarte te refieres a que en el momento de tener la relación sexual sangra un poquito o algo claro, así? Al final, ¿no? lo que producimos es intentar reconstruir los tejidos que queden de un himen antiguo y conseguir un desgarro que provoque un sangrado a la hora del acto sexual, ¿no? Entonces no tiene por qué ocurrir. Y claro, al final la cirugía puede ser un fracaso en ese aspecto porque no consigamos ese resultado, ¿no? Hablabas antes de las expectativas. ¿Rechazáis a algún paciente o alguna paciente porque sus expectativas no son realistas o porque consideráis que lo que se quiere hacer no...? Bueno, esa es la base en realidad de cualquier cirujano, ¿no? O sea, uno tiene que explicarle al paciente dónde estamos, a dónde podemos llegar y yo creo que cada vez más tenemos claro que rechazamos un alto tanto por ciento de pacientes porque las expectativas no son reales. Pensad que al final la gente acude sobre todo al cirujano plástico con la idea de mejorar y de mejorar partiendo de una base de que están sanos y lo que quieren es mejorar algún aspecto, entonces no pueden tener expectativas irreales y en realidad es una cosa buena que seamos capaces nosotros de saber transmitir el rechazo y el porqué de ese rechazo. Es cierto que al final, como suele haber mucha oferta de todo en todas las ciudades, pues
Si una paciente se quiere operar, se va a acabar operando donde sea, siempre va a encontrar a alguien al final que le alguien diga lo va a que sí. operar. Pero es verdad que en nuestra práctica diaria nosotros solemos rechazar a pacientes que a veces en la entrevista inicial sabemos que no... Porque pasan por un protocolo, ¿tenéis algún protocolo o si veis algo? No, normalmente en la entrevista inicial siempre uno suele saber un poco qué vas buscando, ¿no? Qué resultado quieres obtener y de dónde partimos, ¿no? Entonces, si vemos que no vamos a conseguir esos resultados, intentamos o bien disuadir decir, claro, o bien decir, pues mira, vamos a llegar hasta aquí, si un tanto por ciento de mejoría o este tanto por ciento de resultado te vale, pues para adelante, ¿no? Pero a veces las pacientes te das cuenta que no, entonces sí que tenemos que rechazar. De hecho, el éxito en realidad de los buenos cirujanos es saber que no hay que operar. ¿Vale? Claro. No sé si creo que es una operación que se hace en algunos sitios, la reconstrucción del clítoris después de una ablación, que practican en algunas culturas. No sé si eso se hace aquí o... Aquí no suelen llegar, por lo menos a la parte del sur de España, toda la parte de Andalucía no suele haber ese tipo de intervenciones. Es difícil reconstruir, a veces es prácticamente imposible, luego el resultado es bastante malo, ni funcionalmente ni de sensibilidad ni de nada, o sea, al final es una cirugía muy desagradecida y luego aquí no es frecuente. Y bueno, ya para terminar, creo que uno de los mayores problemas que se encuentra una persona o las mayores dificultades cuando decide someterse a una operación de cirugía plástica es buscar a un profesional o un centro. ¿Qué claves tienen que tener en cuenta para saber que se están poniendo en buenas manos? Y danos alguna pincelada también de eso de irse fuera a operarse, ese turismo que se hace a veces, ¿qué peligros puede tener? Pues ahora mismo es muy sencillo porque como la colegiación es obligatoria, realmente uno para informarse si un cirujano tiene la especialidad, está titulado y te puedes entrar directamente con confianza, simplemente tienes varios caminos, ¿no? El primero es acudir al colegio de médicos o meterte en la página web, informarte sobre la especialidad de ese cirujano. O sea, así evitas un poco, no el intrusismo como tal, porque el intrusismo dentro de la especialidad médica no está bien definido, pero puedes saber que la persona que te va a operar pues tiene la especialidad, tiene la titulación y tiene los conocimientos suficientes. Dentro incluso de nuestra especialidad tenemos otro ámbito más, que es la sociedad científica, ¿no? El pertenecer a una sociedad científica como la Sociedad Española de Cirugía Plástica, no todo el mundo tiene por qué pertenecer, porque es una sociedad que al final si no quieres no perteneces, ¿no? Pero la gente que está ahí sí que tienen los requisitos de aceptación de que tienes una formación correcta, ¿no? Tiene una acreditación más, claro, ¿no? Lo bueno de España es que el sistema de formación nuestro en la mayoría de las especialidades quirúrgicas, prácticamente en todas, es muy muy bueno, es decir, que vas a encontrar profesionales que están muy bien formados, ¿no? No es necesario que la gente se vaya fuera a operarse, porque tanto la oferta en calidad como en cantidad en todo el territorio español es lo suficientemente amplia, ¿no? El riesgo de irse fuera es que hay que hacer lo mismo, hay que investigar un poco quién te va a operar fuera y por qué, porque no por salir fuera vamos a decir que al final la gente va a tener problemas. Fuera hay clínicas de altísimo nivel y de hecho nosotros salimos mucho fuera para formarnos y coger conocimientos de otras personas. Pues tienen que hacer lo mismo, los pacientes antes de salir fuera a cualquier país a operarse tienen que informarse dónde se van a operar, quién se van a operar y además aquí por ejemplo en España es tan sencillo como pedirle al cirujano el título, la mayoría de nosotros las tenemos puestas en la consulta, pero si tienes cualquier duda pues solo tienes que pedir al colegio médico este señor a qué se dedica y ya está. Te puedes operar yo siempre le digo lo mismo a las pacientes, tú te puedes operar de pecho con cualquier cirujano que sepa hacerlo, aunque no sea cirujano plástico, porque realmente eso es intrusismo, pues no, legalmente no. Lo que pasa es que yo no me operaría de algo traumatológico con un cirujano cardiovascular, ¿no? Claro, pues yo creo que los pacientes tienen que asumir también que cuando vas a operarte de una cosa tienes que buscar al profesional que mejor formado esté o que mejor acreditación pueda tener. Nosotros además dentro de la sociedad nuestra necesitamos una acreditación cada X años para poder seguir perteneciendo a esa sociedad, es decir, no basta con acabar la carrera y acabar la especialidad y salir a la calle, sino que tienes que ir formándote y acreditándote y llegando a un nivel de excelencia para que puedas seguir perteneciendo a la sociedad, es decir, que al final están garantizando un poco que el nivel tuyo de formación cada vez es mejor o por lo menos lo estás manteniendo dentro de un nivel alto, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista, que se nos ha pasado muy rápido. Gracias por todo lo que nos has contado. Hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre cirugía genital. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.